Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a hacer un mini tour de la isla de Poros. La isla de Poros queda en Grecia, en el mar Egeo, frente al Peloponeso, a 162 kilómetros de Atenas y 70 de Naflio. Y primero una aclaración. La isla de Poros es en realidad dos islas. Calabria, la más grande, al norte, y Esferia, la más pequeña, de origen volcánico, al sur. Y ambas islas se encuentran conectadas por un puente. En nuestro tour vamos a visitar primero las ruinas del templo de Poseidón, un faro, 3 playas y por último la ciudad de Poros. Primera parada, Santuario de Poseidón. El templo al dios de los mares se encuentra en el centro de la isla, arriba en la montaña. Lamentablemente del sitio arqueológico queda muy poco, ya que se utilizaron los materiales para construir iglesias y otras edificaciones. En este lugar, Demóstenes, importante orador de la época helenística y ferviente opositor al dominio macedonio, se quitó la vida para evitar ser capturado por las tropas de Antípater, líder macedonio de la región de Atenas y sucesor de Alejandro Magno tras su muerte. Desde el sitio arqueológico hay una vista privilegiada a Mézana, Égina y a Atenas, que se encuentra en línea recta a solo 50 kilómetros. El sitio arqueológico está abierto de lunes a sábado de 8:30 a 15 y la entrada es gratuita. Otra vez arriba del coche fuimos a ver el faro que queda en el extremo oeste de la isla, frente a la península de Mézana. El camino no llega hasta el faro, así que tuvimos que estacionar el coche y caminar unos 10 minutos hasta llegar al mirador. El lugar tiene muy buenas vistas en 360 grados. A menos de 1 kilómetro se encuentra la primera de las playas, la del astillero ruso. Del astillero todavía quedan las ruinas de los edificios. Tiene un beach bar que ocupa la mayor parte de la playa, además de una cancha de vóley. A unos 300 metros se encuentra la Bahía del Amor o el Puertito del Amor, que también tiene un beach bar, pero en este caso ocupaba la totalidad de la playa. Y 200 metros después está la playa de Megaloneorio, la más grande de las tres, casi vacía y sin un beach bar. La isla tiene fama de tener agua poco transparente, pero el día que la visitamos estaba genial. Y por último visitamos la ciudad. La ciudad de Poros se encuentra en la isla sur, Esferia. Tiene muchísimo turismo marítimo y los muelles estaban llenísimos de barcos. En la costa se pueden encontrar varios restaurantes, supermercados, tiendas, así como el museo arqueológico. El museo contiene piezas encontradas en el santuario a Poseidón y en las ruinas de Tresén.
Varias de estas piezas se encuentran expuestas fuera, al costado del museo. En la isla de Esferia hay un bus circular gratuito y accesible para todos durante la mañana y la tarde. Y arriba en la montaña, como en muchas otras ciudades, hay una torre del reloj. Toda la isla se puede ver tranquilamente en un día con coche. A la isla de Poros se puede ir en barco desde el puerto de Pireas, con los ferries convencionales, donde el viaje dura 2 horas y cuarto. O con los barcos rápidos, también conocidos como delfines, cuyo viaje dura solo 1 hora. En bus se puede ir desde Atenas hasta el pueblo frente a Poros, Galatás, y cruzar con ferry. El cruce en ferry cuesta 1 euro por persona hasta las 0 horas y 1,5 € de madrugada, en cada sentido. Hay ferries para cruzar durante las 24 horas. En coche se tarda 2 horas y media desde Atenas hasta Galatás, yendo por autopista y pagando 3,90 € en peajes. Y cruzar con el ferry desde Galatás, coche más conductor, cuesta 5 euros. Y hay ferries desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, cada media hora. El viaje en ferry dura unos 5 minutos. Y por último, una opción muy popular para recorrer la isla es alquilar una bicicleta. Dejamos los links en la descripción para información más actualizada. Si están pensando visitar la zona, en las cercanías se encuentran. Si les interesa la naturaleza, 11 kilómetros al noroeste se encuentra una reserva de aves que tiene flamencos. Y si les interesan las ruinas, 10 kilómetros al noroeste se encuentran las ruinas de Crescent, muy importante en la antigüedad y lugar de nacimiento del mítico Teseo, aunque hoy en día queda muy poco para ver. Y 38 kilómetros al norte tenemos el pueblo de Paldea Epidavros, que tiene tumbas micénicas, ruinas sumergidas y un teatrito muy bien conservado. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.